Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, unos y otros. Aquí estamos todos, bueno, preparados para un día más, un miércoles más con vosotros. Carlos Menéndez y Jaume Campos, los dos aquí empujando la barca y vosotros detrás también ayudando a remar, juntos en una misma dirección. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Antes que nada, quisiera decir dos cosas. La primera, si me lo permites, Carlos, quiero que Sí, le dé sí, la bienvenida y quisiera leer el lema. ¿Te parece bien? ¿Quieres sí, dar? sí, perfecto. Ah, No, no, vale, no. perfecto. Bueno, el lema. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron, resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Ese es nuestro mejor legado. Un abrazo muy fuerte y espero que os ayude en vuestro camino personal. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora, Carlos, si quieres comentar alguna cosa, yo estoy por aquí preparando un poco Vale. Bueno, pues lo que nada, tenemos saludar a todos, los que estáis y los que van a llegar, ahora. que hay gente que ya se conecta un poquito más tarde, pero estamos todos. Que nada, deciros que recordar que estos ejercicios están encadenados. O sea, el primer día hicimos uno, hoy vamos a ampliar otra vez y nos queda un tercero, pero que no son, son sumatorios, ¿vale? Aunque se pueden hacer indistintamente, uno y otro, es un conjunto de todos ellos lo que nos va a ayudar un poco a entender, a notar y a percibir nuestras propias sensaciones, que es muy interesante para poder entendernos dentro del mundo emocional. Así que nada, lo mismo, os pido si queréis que luego si comentamos, vamos haciendo el ejercicio y demás, que compartáis en el chat y así podemos ir comentando un poco. Y bueno, cualquier experiencia, cualquier sensación que tengáis, compartirla está bien porque así a la gente le puede ayudar también para entender y para ver cómo lo perciben ellos, cómo lo perciben los demás y poder compartirlo de forma que nos permite entender mejor cuando nos ocurran estas cosas. Poco más que añadir. Sí, yo empezaría diciendo también que estos ejercicios básicos, que vamos a tener 3 miércoles con ellos, porque es importante que aprendáis, que te ayudarán en tus conflictos emocionales, en tus situaciones emocionales, que te pueden ayudar, te pueden aportar. Son muchos años, pues prácticamente 40, aunque llevamos 34 abiertos y cerca de 10.000 personas. En esta segunda fase hemos querido apuntarnos 3 partes importantes. La primera sería, una vez hay algo, tienes que ver, tienes que reconocerlo, porque el principio siempre es la inconsciencia y eso significa que si no hay consciencia no hay nada que hacer. En la inconsciencia, pues uno funciona ensayo, estímulo-respuesta y funciona como funciona. Pero cuando vamos tomando conciencia, a veces nos asustamos de las sensaciones que tenemos porque no sabemos qué hacer con ellas, ni conocemos un poco cómo se mueve. Parecería lo mismo si nunca hubiésemos visto un coche y de repente, un carro, de repente se arranca el carro o el coche y hace un ruido. La gente que conoce lo que es el motor de un coche no nota nada, solo escucha que alguien está arrancando el coche. Sin embargo, una persona que no sepa nada, solo de arrancar, bueno, se asustaría y se escondería porque le resonaría a otra cosa distinta porque no conoce lo que es un coche o un carro. Entonces, es importante ir reconociendo nuestras sensaciones a través del cuerpo, porque el cuerpo es el verdadero resonador. Por una parte hablaremos de reconocerlas, por otra parte también hablaremos de soltarlas y
qué podemos utilizar, qué ejercicios podemos utilizar y qué tenemos que tener en cuenta para poder soltar. Estamos hablando de emociones que podamos nosotros gestionar personalmente. No estamos hablando de otras emociones mucho más conflictivas, que ya es otra cosa que no está en nuestro trabajo ni en nuestro aporte. Así que las reconocemos, vemos cómo las podemos canalizar para que se pueda soltar esas tensiones y al final, en la tercera parte, esta se la voy a dejar a Carlos, porque es el que me ha sugerido esta parte. Es esa parte de qué sentido tienen las emociones o los sentimientos y dónde está el peligro de sentirlas y solo sentirlas. Yo lo dejo ahí al aire porque es cuestión de Carlos y en principio lo que vamos a hacer es empezar a reconocerlas, a tomar conciencia de las tensiones diarias a través de tu cuerpo. Es decir, todo lo que pasa que de alguna forma te está afectando, lo notas porque de alguna forma impacta. Impacta a veces con un nudo en el estómago, con una tensión en el pecho, con un nudo en la garganta que de alguna forma ya te está indicando algo, ¿no? También el cuerpo tenéis que tener en cuenta que es un gran resonador de nuestras emociones. Yo lo veo como un altavoz, ¿no? Que de alguna forma nos indica, porque si no tuviéramos el cuerpo, no sé cómo podríamos saber que algo nos está afectando. Si no sientes un temblor frente a un examen o una sensación de inseguridad frente a un examen o el temor a que la relación de pareja, si hables de algo, pueda romperse, por ejemplo, distintas situaciones en la vida diaria que de alguna forma nos generan cierta tensión en alguna parte del cuerpo. De hecho, por lo que has comentado, os quería preguntar a los que estáis ya aquí escuchando, ¿habéis puesto en práctica el ejercicio de la semana pasada durante la semana? ¿Se os ha ocurrido en un momento dado practicarlo, hacerlo? A ver si notáis sensaciones en distintos entornos, contextos, situaciones, es decir, en el trabajo, en casa, no sé, con los amigos, los familiares, un poco para ver si esa escucha la habéis hecho de alguna forma un poco más activa o no, o sí. Si queréis comentar en el chat, bueno, un poco por ir sabiendo, porque llega un momento que cuando empiezas a hacer todo entras en este mundillo de escucharte, bueno, yo recuerdo siempre o siempre recalco que todos tenemos la capacidad de sentir. El problema cuál es que llega un momento que por las cargas, cómo vamos, al ritmo que vamos, a la velocidad, dejamos de escuchar, de sentir todo lo que ocurre dentro de nosotros y entonces ahí es cuando nos perdemos, ¿sí? Entonces olvidamos que sabíamos escuchar, olvidamos que sabemos sentir y entonces interpretamos, nos pasamos de ese sentimiento que lo obviamos, que no hacemos caso, a una sensación de interpretación en todo momento. Y ahí es donde vienen los problemas, porque luego no tengo lo que quiero y encima me frustro porque no he hecho lo que quiero. Y ahí, bueno, ya se genera un bloque muy grande. ¿Por qué os digo todo esto? Porque si os dais cuenta, cuando ya empiezas a trabajar dentro y estos ejercicios es una base, es una forma de comenzar, hay cosas que ya haces automáticamente, ¿vale? Las sensaciones, yo a día de hoy no me paro y pienso, a ver, ¿qué noto? ¿Qué siento? En algún momento, pues si quiero saber algo en concreto, pero ya lo haces más automático, te sale solo. Es como respirar, que no tengo que pensar en respirar, o como cuando voy a correr, cuando coges ya un ritmo, no tengo que mirar el reloj para llevar ese ritmo, porque ya mi cuerpo me lo indica. No sé si se queda eso claro, Jaume. Sí, sí, perfectamente claro. Y además, esa parte de si no las reconoces, las sensaciones o las emociones o los sentimientos, si no los reconoces, ¿cómo los vas a gestionar? Es imposible, no se pueden gestionar. Yo siempre digo que el cuerpo expresa lo que tu corazón siente. Es importante que aprendáis a reconocer las tensiones que os afectan. Yo preguntaría
dónde suelen afectar físicamente, dónde soléis notar la sensación de tensión en el cuerpo. ¿Dónde? ¿En qué zona? ¿Os dais cuenta fácilmente o os cuesta daros cuenta? Es decir, a veces uno aprieta mucho la boca y no se da cuenta, hasta que le dicen, oye, estás apretando la boca mucho, ¿no? Y sí, pues no me doy cuenta, o apretando las manos o cualquier cosa. Entonces, sí que me gustaría que pudierais escribir en qué zona es la que más notáis las sensaciones, en qué zona de vuestro cuerpo se suele reproducir esas tensiones. Quiero también comentaros y recordaros que, por una parte, que lo estáis haciendo muy bien, que le deis al like y que os suscribáis porque vamos muy bien, muy bien. Ya llevamos 1600 largos, o sea que estamos muy contentos. Eso por una parte. Por otra parte, el día 19 empieza la fase 1 de la educación emocional Jaume Campos con Carlos Meléndez en Jaume Campos Center, en nuestro centro. Y quedan solo muy pocas plazas, pero poquísimas. Y si estáis interesados o interesadas, alguna, yo os digo dónde, en secretaria @ instituto jaumecampos.com. Creo que lo he escrito bien, institutojaumecampos.com. Correcto. Pues si os interesa, queda muy poquito, es muy poco, pero bueno, nos encantaría poder llegar al grupo completo y poder compartir nuestro trabajo. Es una gran oportunidad de tener a Carlos ahí a vuestro lado y en directo y bueno, y empezar a vivir la experiencia de cómo se pueden gestionar las emociones, pero de verdad, con toda esa experiencia, con todo el trabajo, y vais a vivir experiencias muy bonitas que os ayuden en la práctica y un buen acompañamiento para que podáis aprender a gestionar vuestras emociones. Muchísimas gracias. En otro orden de cosas, Carlos, no sé si nos van ya diciendo por ahí algo. Sí, he visto que nadie ha practicado el ejercicio Interesante. porque nadie ha puesto nada. Y lo que he visto ya estaban diciendo donde notaban las distintas sensaciones. Lorena comentaba por ahí mandíbula, cervical, hombros, como ejemplo. Muchas amigas, Sí, algunas sí. no, pero muchas amigas. Hoy es un día de amigas. No, tenemos por ahí también a Elías, que está ahí, y Elías Sergio, y Elda. y Bueno, Jesús. Elda ya tiene la matrícula de honor ganada, porque, mira, hoy tenemos bueno, Tania, que siempre está con nosotros, Debbie, que le tocó el libro, y además está en Valencia. Se ve que fue para casa, Debbie. Lorena también está, Lorena Mariel, luego hermana Denis Mendoza, hermana, un placer tenerla. Sergio, decirle, Sergio, que el incienso muy bueno el incienso, mucha calidad, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias, Sergio. Luego también Ezequiel, que nos da las gracias. Y bueno, y luego tenemos la columna que es Marisela Vázquez, Gloria Arce, un placer, Gloria, estar con nosotros, Jesús Manuel Hernández, Lorena Mariel, que es la que te he dicho lo de la mandíbula. Buah, lo de la mandíbula es tremendo, tremendo. Las células de descarga es tremenda. Eso es de toda la tensión que vamos acumulando y que no le damos salida.
Entonces, daros cuenta por la noche, cuando estamos ya en plan o en posición o en forma de tranquilidad, cómo sale toda esa tensión acumulada y cómo se manifiesta. Y bueno, una gran cosa que, como muy bien ha apuntado aquí Lorena, la mandíbula. La mandíbula es para mí es uno de los grandes focos de tensión. Bueno, Y a nivel físico, pues bueno, lo que estaba diciendo Jaume, que muchas células, hay gente que incluso parte la célula por la noche. O sea, fijaros hasta qué punto la tensión que se acumula. se parten a veces de la propia tensión. Y luego el desgaste de los dientes, y ya no solo eso, sino que esa tensión no está canalizada. Ya no digo ni resuelta, sino ni canalizada. Si no somos conscientes, no podemos hacer nada, ni se nos ocurre hacer nada, claro. No soy consciente, ¿cómo voy a hacer algo ante eso? Fijaros un poquito el proceso. Y Como luego, la forma de ser mía es que yo soy así, yo siempre voy con la mandíbula apretada, o uno lo asume como parte de... sí, o no se da cuenta, porque va como con esa sensación de... Y luego lo que ha dicho también me parece interesante, el cervical y hombros, es una de las zonas que también es muy, muy recurrente. Cargando. Eso es, toda la carga, toda la tensión, me voy tensando. Hay gente que sí que hace que a lo mejor acaba está relajado viendo la tele y está con la mano así, no la tiene abierta, relajada, sino está apretando. E incluso el subir hombros. ¿Por qué? Porque toda esa tensión acumulada al final dispara, ¿vale? O sea que sí, sí, son muy buenos ejemplos y además ocurre muy a menudo. Y Rocío Fernández nos dice, pues muy parecido, tensión sobre todo en cuello, mandíbula y espalda. Llevamos toda la carga, la mandíbula y el cuello, esa sensación ahí. Y tenemos a Raquel también, Sí, Vicente, Mayorga, sí. Buenas ¿de tardes. Mallorca o de Málaga? Buenas tardes, Raquel, un placer tenerte aquí. Un abrazo muy fuerte, un placer. Ute, bueno, amiga, también saludarte. Un abrazo. Mira, Jesús nos decía que sí, que él sí que ha practicado, le ha permitido empezar a quitarse tensiones en estómago y garganta, el ejercicio de la semana pasada, por lo que comentábamos. Una vez haces el ejercicio, si lo vamos integrando poco a poco en nuestro día a día, en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de esos pequeños cambios. Un ejemplo, bueno, Jesús, gracias por compartirlo, el poder darte cuenta de la tensión esa y aflojarla. No lo soluciona, pero ya permite canalizar un poquito y por lo menos poder ir funcionando de una manera diferente, que es el primer paso. Rosa María, no es que alegría poder escuchar este directo, es que alegría poder compartir este directo nosotros con vosotros. Rosa? O sea que para nosotros también es un placer, un hermoso placer cada miércoles poder estar juntos y poder compartir e ir enseñando lo que durante tanto tiempo hemos ido trabajando, el compartirlo, para que pase de unos a otros, como hablaba el lema, ¿no? Como dice el lema, ¿no? Para que el día que nosotros no estemos, eso siga funcionando, que de eso se trata, porque realmente vale la pena. Y es cuestión de probarlo y darse cuenta. Elías Zurita, por mucho tiempo me he preguntado por qué cuando estoy sentado o en una sola posición se tensan mis piernas desde las ingles. No sé, Carlos, si ves tú ahí. Claro, si se tensan es porque hay una posición, yo interpreto, habría que profundizar más, pero un poquito en esa interpretación. Claro, si estás un tiempo sentado, no excesivamente, no que digas que estoy 20 horas aquí, eh, se tensan las piernas desde la ingle, es porque hay una necesidad de movimiento. Está como todo muy estancado y en realidad hay una sensación de querer moverse, de querer hacer. Y a Ahí veces habría que ver. las piernas, Carlos, hay gente que la mueve mucho las Sí. piernas y De que... hecho, hay el síndrome de piernas inquietas, Sí. que hay gente que se va a dormir y las piernas no paran. Está tiqui, 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 tiqui.
O sea, fijaros hasta qué punto puede limitar. Ya estamos hablando ya no solo de en tu día a día durante estás activo, sino en el descanso. Interfiere en el descanso, interfiere en que al día siguiente no te vas a levantar recuperado y vas a ir arrastrando lo pasado más lo que viene. Es importante. Rosa Antón, ¿cuánto tiempo, Rosa? Un placer. Aquí estamos. Sí, sí, muchas gracias. Y luego está Gloria Arce y luego Dolores, que hoy nos dice que sí que puede en el directo. ¡Qué maravilla! Es un placer, Dolores, tenerte. Rocío Fernández. Rocío, me alegra, te vi la última vez y bueno, me siento de verdad muy bien y muy satisfecho porque te encuentro bastante bien. El ejercicio lo practiqué una vez después de despertarme por la mañana. Me gustó no empezar el día corriendo. Una buena cosa, porque muchas veces salimos escopeteados con el tiempo pegado y el poder parar y dedicarte ese pequeño tiempo es muy, muy interesante. Muy buenas tardes, Judith. Un placer. Gracias por acompañarnos. Toma asiento, coge la silla, toma asiento y adelante. Merche Bilbao, yo también he vuelto y ya estoy practicando. Me alegro. Dolores nos dice generalmente boca y estómago, o pecho, mandíbula también. Pues sí, la boca y el estómago. Mariela nos dice un abrazo desde Uruguay. Muchísimas gracias. Un placer, Mariela. Gilma Licianet, creo que me ha salido bien. Gilma, para nosotros es difícil. Abrazos, yo por aquí a las 2:16 p.m., hora del Caribe. Un placer. Qué fuerte. Muchísimas gracias por estar ahí a las 2. Madre de Dios. Bueno, si quieres, continuamos con esto de reconocer, a través del cuerpo, vamos reconociendo las situaciones, las sensaciones, pero luego debemos de aprender a soltar. Y hoy los ejercicios van a estar enfocados en soltar. El primer punto a tener en cuenta para soltar es el concepto del tubo hueco, que a mí me gustaría que Carlos os lo comentara. Carlos, Sí, el sí, concepto del sí. tubo hueco. Bueno, el tubo hueco, entenderlo como un tubo que va desde la boca hasta, dijéramos, las partes íntimas, ¿no? Sería un poco como la columna, pero por delante, ¿no? Cuando hablamos del tubo hueco, hay varias características que quiero que os quede claras. Una, que es un tubo en el cual imaginaos como algo que puede fluir, sea para arriba, sea para abajo, es como permeable, ¿no? Entra, sale, sube, baja, ¿vale? Cabe todas las opciones. ¿Por qué cogemos el tubo? Porque es una parte de referencia. ¿Eso implica que no puedo notar en otra zona distinta? Sí, sí que se puede notar en otra zona distinta, pero te diría que el 99% tienen la base, el centro en ese tubo hueco, ¿vale? ¿Qué zonas tenemos dentro de ese tubo hueco? Pues bueno, la mandíbula, como hemos dicho, fijaros un poquito aprovechando lo que habéis comentado, esa sensación de apretar, lo grande que se genera, con lo cual ahí no estamos dejando a ese tubo que funcione bien. La garganta es otra, ¿vale? Que también a veces se nos coge ahí un nudo y no, no nos permite pasar. Tenemos el pecho, tenemos también el estómago, tenemos el intestino y la zona de la pelvis, ¿vale? Vamos a reconocer como esos focos, esos centros, ¿vale? Recordando que es una zona permeable, una zona que permite a las sensaciones que puedan subir, bajar, expandirse, ¿no? Y más o menos mandíbula, garganta, pecho, estómago, intestino, pelvis, ¿no? Una cosa importante, cuando alguien te dice, o si os pasa, ¿vale? Os digo ya la respuesta antes y así nos pasará. Así ¿Qué os pasa? Sí, sí, me adelanto. Noto en la cabeza. Si noto en la cabeza es porque no estoy haciendo el ejercicio bien. Lo explico el porqué. Porque estoy como buscando. En lugar de centrarme, por ejemplo, en la respiración y empezar a sentir o pensar en la sensación esa que me genera algo que no sabemos el qué, estoy como con la cabeza como buscando. Yo a veces digo de broma que es como pi, 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 como un escáner. Pi, 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 pi. Y esto no funciona así, no hay que escanear nada.
es simplemente respirar y dejar espacio, porque habrá gente que llegue un poquito antes y habrá gente que llegue un poquito después, y es igual de válido y es igual de bueno. Lo interesante es dejar el espacio, no intentar llegar pronto, intentar llegar a un sitio. Es que como los demás han dicho en el estómago, yo también, porque eso no va a funcionar. Entonces, muy, muy interesante recordar lo de la permeabilidad, recordar lo de que puede expandir, puede subir, puede bajar, y no buscar. ¿Algo que añadir? Sí, yo quisiera también, para terminar, ese concepto del tubo hueco, que es súper importante, súper importante. El concepto del tubo hueco es una forma de entender como si tuviéramos una chimenea desde la zona sexual hasta la boca. Una chimenea, ¿por qué? Porque cuando hay tensiones, y ahora lo vamos a ver, el cuerpo se mueve o nota sensaciones. Y entonces, sentir que una zona del cuerpo que hay tensión pueda acceder como si fuera el humo de la chimenea, subir hacia arriba o ir hacia abajo, pero que no se quede estancada en un punto del cuerpo, sino que pueda ir subiendo hacia arriba o hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio para trabajar esa zona. Quiero que en un momento cerréis los ojos, ¿vale? Cerramos los ojos y vamos a tomar conciencia de la respiración. El otro día trabajamos una respiración con la punta de la nariz, notando el aire como entra, simplemente para conectar con la sensación. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar la atención a la zona sexual y vamos a tomar el aire hacia arriba, pero rápidamente, recorriendo un poco. Al tomar el aire hasta la garganta y al soltar el aire por la boca, vaciamos la tensión de la garganta a la zona sexual. Y vamos a hacerlo 5 veces. Yo os voy a seguir. ¿Vamos? Nos centramos en la zona sexual, tomamos el aire, subimos hacia arriba hasta la garganta y ahí, al soltar el aire, bajamos hacia abajo. Volvemos otra vez hacia arriba y hacia abajo. Y lo importante es ir notando la sensación del tubo hueco, tomando conciencia de ese tubo hueco, un tubo que permita que las tensiones o suban o bajen, pero que no se queden estancadas. Así que tomamos aire hacia arriba y soltar el aire hacia abajo. Y última vez, tomamos el aire hacia arriba, soltamos el aire hacia abajo. De forma que podemos visualizar el cuerpo como si en el centro del cuerpo estuviera ese canal, ese tubo. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir que las tensiones que podamos tener, lo que hay que hacer es, si tienes una tensión en el estómago, cerrar los ojos, conectar con la tensión en el estómago y al tomar el aire la vas subiendo hacia arriba y al soltar el aire la vas sacando hacia afuera, hacia el suelo. Mira en qué dirección te va mejor. Si al tomar el aire hacia arriba notas que te va subiendo bien hacia arriba, puedes soltar el aire por la boca para liberar esa tensión. Si notas que es mucho más fácil soltar el aire hacia abajo, hacia los pies, y la tensión se va por los pies, pues tomas aire y sueltas el aire llevándolo hacia los pies, hacia la zona sexual, la tensión, y se irá vaciando por los pies. Es una técnica muy sencilla para que cada vez que tengamos tensión en nuestro interior nos demos cuenta que hay todo un tubo que nos permite llevar hacia arriba o hacia abajo la tensión y que no se quede estancada en una parte de tu cuerpo y se mantenga ahí. Luego, si quieres, Carlos, podías hablar un poco de las expresiones externas, Sí. de los mecanismos que utilizamos. Una cosa es reconocer la tensión y notarla, y otra cosa, la tensión baja, la tensión baja, no la hipertensión, me refiero a la tensión que tienes baja, la
presión, el nudo, la carga que lleves, baja cuando produces una serie, cuando sueltas esa tensión. ¿Cómo se puede soltar esa tensión? ¿Qué mecanismos hay? Carlos, explicas. Mira, Guilma ha hecho una pregunta que viene a esta respuesta, que Irma. ¿es normal que bostece al terminar? Muy bien. Eso es una expresión externa de la que hablamos, ¿vale? Dentro de cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo el ejercicio, empezamos a soltar, a ir poco a poco aflojando y hay varias formas de que el cuerpo pueda aflojar, porque siempre pensamos, bueno, ¿y cómo se afloja o cómo se hace? Bueno, una de ellas es, como muy bien acabas de apuntar, bostezar. El... Es sensación que a veces nos cuesta reconocer, que nos cuesta, o pensamos que es que estamos cansados, o que tenemos hambre, o, bueno, un poco todo el sistema de esas cosas que hemos dicho siempre, pero que es una forma del cuerpo de liberar, ¿vale? Otra de las formas es un suspiro. ¿Os habrá pasado alguna vez que estéis así y de repente hacéis un suspiro? Es muy típico, y si no, fijaros alrededor y veréis cómo lo veis más frecuentemente de lo que parece. Desperezarse también. Porque te estiras, vas soltando un poquito de tensión. Otra de las cosas que pasa es también el estornudo, el toser. Hay gente que empieza y no para. Hay quien tose, o sea, que estornuda, perdón, que se pone y necesita, ese es. Sí. Incluso los temblores. O sea, hay momentos que hay gente que la ves y te dice, me tiembla la pierna y no sabe no controlarlo, ¿vale? Hace bastante tiempo, fui una vez no recuerdo si era un parque de atracciones, ¿no? Bueno, el caso es que la persona que tenía delante, del nervio en sí mismo, de lo que iba a hacer, temblaba todo el cuerpo. Lo intentaba controlar, pero era como... Y yo lo veía y digo, joder, ¿cómo estamos para soltar esa tensión que hay, ¿no? O sea, fijaros todas las formas. Hay también el llorar, las lágrimas, son otra de las formas por ahí estaba apuntando Jesús, bostezos y lágrimas, sí, sí, muy bien. Sí, las O como, lágrimas también. eso es, como ha dicho Lorena también, bostezos, lágrimas, mucho calor en los pies. El aumento de temperatura puede ser una, igual que la disminución. Y hay otra que no suele ser tan sumamente usual, porque hay quien, esto habría que profundizar más, pero bueno, hay quien a veces lo hace como un saboteo desde ahí, pero hay una de las formas que es, uy, me meo, porque al aflojar es, ay, que no me aguanto, y me toca cortar lo que estoy haciendo para ir al baño. Entonces, fijaros hasta qué punto todas la gama de opciones, de expresiones con las cuales el cuerpo tiene mecanismos de sobra para ir soltando tensión. Y ahora daros cuenta también de una cosa, que eso os invito a que lo comprobéis, con vosotros o con la gente que os rodea. Fijaros en el día a día, en los compañeros que tenéis o vosotros mismos, y os daréis cuenta, el toser, el estornudar, todo el mecanismo, el mogollón de gente que vamos soltando tensión habitualmente de forma inconsciente, sin darnos cuenta, bostezando, suspirando, desperezando, cuando lloras te das cuenta, temblando, a lo mejor tiemblan los nervios, a veces te deja las manos frías, el temblor del cuerpo. O sea, fijaos toda la variedad que hay y lo frecuente que es, más de lo que imaginamos. Así que los movimientos involuntarios que a veces tenéis, esos movimientos involuntarios, eso tiene mucha descarga en su interior y que nos está indicando que estamos descargando ciertas cosas. Descargar no es liberar, descargar solo es descargar, como que sueltas esa tensión que de alguna forma está como
con cierta compresión interna, ¿eh? Eso sería un poco... Así que los movimientos involuntarios de bostezo, suspiro, desperezarse o estornudar, la piel erizada, movimientos involuntarios, todo eso lleva a la propia presión a veces mantenida de las manos, o siempre está como descargando el cuerpo de alguna forma. Así que es una buena, el darnos cuenta de esas sensaciones es muy bueno. A veces incluso la gente contrae los hombros y los va contrayendo de forma que al final, cuando te relajas un poco, te das cuenta de la barbaridad de tensión que había, porque nos cuesta afrontar ciertas situaciones, porque no sabemos gestionar nuestras emociones y tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque eso es importante. Y bueno, a mí me gustaría, antes que pasar a lo tuyo, Carlos, Gloria nos dice, a ver, Lorena, unos buenos cursos con ustedes y unos buenos masajes y ya, jajaja. Lorena María. Llorens, mestre, tensión en barriga y piernas. Bienvenido, bienvenido. Sí, la barriga, la barriga. Cuando no, igual vas muy ligero al váter o con mucha tensión, depende. Y la tensión igual cierra el estómago, que suelta el intestino, y bueno, depende. También el sudor. El sudor también a veces la gente suda mucho. No de correr ni nada, sino simplemente de estar en una situación de tensión, y entonces genera mucho sudor. Es que hoy es una maravilla. Hoy estamos en familia, pero en familia completa. Belén también está ahí. Gloria, muchas personas hacen movimientos involuntarios. Eso puede ser sistema nervioso, estrés. Bueno, sí, puede ser perfectamente tensión, que sí, en otros casos será otra cosa, pero puede ser, sí. Begoña Lázaro nos dice, ya he llegado, un placer compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Begoña, y gracias por subirte al tren y estar con nosotros. Marisela, estómago y espalda. Es que la espalda es la espalda y el estómago es la incapacidad de actuar. ¿Qué decisión quisiera tomar que no estoy tomando? Eso no es que tenga que ser así, pero te puede ayudar, ¿eh? Te puede ayudar, porque el cuerpo, en distintas partes del cuerpo, la emoción o la tensión, cuando se genera en distintas partes del cuerpo, pues te está diciendo algo que te puede ayudar de alguna forma, entenderte un poquito más emocionalmente. Luisa también está con nosotros. ¡Qué maravilla! Rosa María Antón dice, yo no siempre, pero suelo cerrar los puños cuando tengo la sensación de estar algo nerviosa. Sí, eso es así. Y además, a veces la actitud del cuerpo tiene que ver con cosas que hemos vivido muy de pequeños. De poner el dedo dentro. Mi madre hacía este movimiento. Yo lo hago hacia atrás y ella lo hacía hacia adelante. Eso de toda la vida. Y para calmar, mecanismos para calmar. No es para descargar, sino para calmar. Hay gente que le gusta que le toquen el pelo, o bueno, yo no tengo, queda muy gracioso esto conmigo, pero la sensación esa de coger el pelo y jugar con el pelo, y uno se duerme así, otros se duermen con un dedo en la boca, chupándolo, o en una posición también. Eso es para relajar, ¿eh? De hecho, yo en mi caso personal,
cuando noto que hay tensión, una forma que a mí me relaja mucho es salir a correr. Y a mí, por ejemplo, en las lumbares, cuando noto que se me carga un poquito, salgo a correr y la verdad es que me relaja, me conecta más conmigo, es como mi tiempo, mi espacio. Me permite desconectar un poco y dejar que ese tubo se muevan las sensaciones para arriba, para abajo y verlo con más nitidez o más claridad si es que no lo veía ya. Esto está muy bien. Bueno, coincide mucho entre el bostezo, las lágrimas, y Lorena decía lo de lo que tú decías antes del calor en los pies. Sí, sí, Lorena, a veces Rocío Fernández, a mí me dan escalofríos, sí. Nosotros llamamos la piel de gallina o algo así, ¿no? Es algo así. Y, y el escalofrío también es una forma de descarga, ¿no? Es importante también que cuando estáis en una situación en que hay tensión dentro y os cuesta sacarla, hay gente que tiene que aprender a bostezar o hay gente que tiene que aprender, mira, nos hemos dejado uno muy importante, el eructo. No será También, de mucha educación, pero cuando una persona tiene mucha tensión y la tiene dentro y nota mucha tensión, en el momento erupta, suspira o bosteza, se genera una sensación en que estás conectando con tu cuerpo, está pasando por el canal la tensión y empieza a salir. Y a partir de ahí es mucho más fácil. Así que el ejercicio del tubo hueco y el punto ese de lograr bostezar, suspirar, eructar, lo que sea, pero que el cuerpo tenga una salida, aunque sea el temblor en las piernas, el hormigueo, lo que sea, pero que vaya saliendo, ¿no? sí, Rocío dice que le dan con los escalofríos. fríos, Sí. sí. Y Utekun, ideal el ejercicio del tubo hueco, gracias. Esther Samaniego, Esther, un placer. Suspiros y lágrimas, pues a suspirar y a llorar. Bueno, llorar es una forma, porque realmente no es que llores de emoción, sino que sueltas la tensión a través de las lágrimas, pero no estás llorando directamente con una emoción que tienes ahí dentro. Lorena Mariel también nos dice algo de Jaume. Ah, vale, que se ríe de lo de Jaume. Debbie, me ha gustado el ejercicio del tubo. Noto las tensiones en hombros y lengua. Buah. De las cosas más difíciles, cuando yo daba clases de yoga, hace, yo creo que 20 años o algo así, cuando daba clases de yoga, la zona más difícil era la lengua. La lengua es una zona de muchísima tensión. Angie, qué maravilla. Mi hijo se duerme tocándose el pelo, ya. Y encima que su padre también tiene. Yo no, me pongo celoso. A mí me pasa como el hijo de Angie, ya te lo digo. Yo ahí soy cadáver. Ahí Como que uf, te toquen es una zona sí, sí, que me relaja. Incluso yo a mí mismo, a mí me quita mucha tensión. a mí los pies. Bueno, si me das un poquito de masaje en los pies, ya estoy en la tercera fase, no de REM, de remar. Mucho más. Sí, sí, caigo enseguida. Cada uno tiene su zona debido a sus características. Elías nos dice, se me empezó a erizar mi cabeza, la zona de la coronilla hacia la frente, lado izquierdo. Interesante, Elías. Disfruta sobre eso, de esa sensación, ¿no? De erizarse la cabeza. Amparo Alcalá, muy buenas noches y tarde, sorry. Amparo, tú siempre estás ahí, aunque no sea a veces físicamente porque eres madre
eres trabajadora, o sea, que lo tienes todo y entonces es así. A veces no es fácil. Ángela María, un placer estar ahí, aunque estás lejos y no la vemos, pero bueno, es un placer. A mí se me tensiona la parte posterior de la cabeza. Bueno, esa es importante. La parte posterior de la cabeza, la nuca, es una zona de muchísima tensión y que a mí personalmente también es bueno aprender a conocernos un poco en el cuerpo, porque yo cuando tengo mucha tensión, noto más la tensión en la parte posterior de la cabeza, en la nuca, y es más, necesito descansar para que se vaya. Si no hay mucha tensión, bostezo. Si tengo una tensión medio, ya estoy estornudando. Si hay muchísima tensión, estornudo mucho. Durante mucho tiempo bostezo y lagrimeo. Y si es muchísimo, pues la nuca es como un nudo ahí detrás, como si me apretaran y entonces tengo que relajarme o tengo que hacer ejercicios, menos mal que estamos en el campo y que eso me permite funcionar fácilmente. Amparo Alcalá dice que se perdió el ejercicio. Ya os contaré mi experiencia. Bueno, Carlos, si quieres, podías comentar un poco el final. Sí. Que... Bueno, al final lo que comentábamos, que todo esto nos ayuda a ir notando nuestras sensaciones y es el primer paso, el primer punto para poder poco a poco sumergirnos en esa parte emocional, ¿no? De cada uno individualmente. Pero daros cuenta que notemos las sensaciones, que podamos sentir esas sensaciones, hay que tener cuidado con una cosa. Dijéramos que no hay que quedarse solamente en sentir, o sea, en sentir esas sensaciones que nos van aconteciendo, ocurriendo a lo largo del cuerpo, que vamos descubriendo, sino que tenemos que ir un puntito más allá. O sea, es decir, eso es como el inicio, la superficie. Hay que empezar a excavar y a profundizar más. O sea, descubrir dónde nos lleva toda esa sensación, porque eso nos llevará al final al verdadero valor del sentimiento que sentimos, o sea, que notamos, que es la base nuestra, o sea, nuestro centro, la profundidad sería la palabra. Entonces, no te quedes solamente con la sensación, sino que para completarlo hay que actuar, hay que ponerse ahora, hay que moverse, porque hay muchas veces que yo hago un ejercicio, vale, ya lo he hecho, ya está. No. Nos da para tener una consciencia. Es como si te digo, mira, no te has peinado, pues ya tienes una consciencia, pero no significa que con eso estés peinado ya. ¿Vale? Es un ejemplo absurdo, pero es un poquito, se entiende bastante bien. Entonces, daros cuenta que eso es el inicio para empezar a notar las sensaciones y de ahí poder ir poco a poco, de forma progresiva y de manera individual, no general, cada uno profundizando en su mar de emociones, en su océano, pero hay que moverse, hay que bucear, hay que mover las piernas, los brazos, hay que sumergirse, ¿no? Y para ello, si hace falta, se pide ayuda o se usan las herramientas de las cuales dispongamos, pero que con esa sensación no hemos solucionado nada. Nos ha permitido mover la tensión, nos ha permitido darle salida, canalizarlo. Sería un poco como el tubito, el pitorro de la olla a presión, ¿no? Si no apagas el fuego, al final eso va a reventar, porque sigue incrementando. Con el pitorrito nos permite ir quitando tensión, ir bajando, y eso nos va a dar una posibilidad de atenuarlo, de aflojarlo, pero no de solucionarlo. Entonces el peligro está en que una vez tenemos todo eso, nos quedamos con esa parte y la tendencia que ocurre muchas veces es a interpretar. Entonces no nos podemos permitir el lujo o quedarnos simplemente con la interpretación que hacemos de las cosas. Tenemos que acceder desde esa superficie, que es las sensaciones, que es nuestra propia referencia, que no la buscamos fuera, la tenemos dentro,
y desde ahí progresivamente ir profundizando para entender el pozo que hay de fondo, el sentimiento, que es al final lo que nos vale y desde donde se puede realizar el aprendizaje verdadero, el cambio y el que nos permite mejorar. Si no, lo que estaremos haciendo es quedarnos con la sensación e interpretar el resultado de esa sensación. Creo que se ha entendido, no sé qué te parece. Se ha entendido perfectamente, Carlos. Pues eso es lo que quería añadir. No sé si habrá alguna duda, alguna cosa. Que os quede bien claro, de que no nos quedemos solamente con las sensaciones. La sensación está bien, pero a veces la gente se queda con, ay, pues noto esto, pues noto aquello, y se queda con esas sensaciones, pero hay que ir más allá, hay que ir a la experiencia, hay que vivirlo, porque eso se integra en nosotros, la vivencia, y es importante vivirlo, pero cuando lo vivimos, tenemos que aprender a separar la interpretación de la realidad de lo que estás viviendo, porque si no, en algunos casos eso puede ser un problema a la hora de que has vivido una experiencia y la has interpretado de una forma y no cuadra. Sería un poco así. Efectivamente. Bueno, yo quería simplemente decirle a Elda que me acuerdo mucho de ella, sé que está en Suiza, espero que esté bien y bueno, y ánimo y adelante. Y el resto, pues daros las gracias por estar ahí, porque hoy habéis logrado una cosa preciosa entre todas y todos, que ha sido llegar a 50 usuarios simultáneamente. Y de verdad eh, que estamos contentos y satisfechos. No pretendemos tener 50.000, pero hemos llegado hoy a 50 y nos sentimos muy bien y queremos compartirlo con vosotras y con vosotros. Gracias a todas y a todos los que hacéis posible que esas 50 personas hayan estado ahí atentas. Muchísimas gracias. Y luego, no sé si quieres comentar de alguien, porque aquí está... No, bueno, Lorena se despedía, Gloria también, había un par de comentarios más de Jesús. Después de soltar se me ha ido quedando la tensión en los hombros y conectando con momentos del día. Bueno, eso es lo que está muy bien porque la sensación la vas conectando con situaciones que has ido viviendo y es más real lo que ocurre. Y luego Luz Carpio nos dice que saludos desde Perú, un saludo. Últimamente trato de relajarme respirando profundo. Se suelta la cabeza y las emociones se mueven del cuerpo y salen con una exhalación por la boca. ¿Os acordáis de lo del tubo que estábamos explicando? Que nos permite que vaya moviéndose arriba abajo y que pueda darle salida. Está muy bien eso, Luz, y lo que hemos dicho. Ahora, a partir de ahí, habría que empezar pues como un poco lo que ha dicho Jesús, de conectarlo y un poco empezar a profundizar, a bucear. Sí, Y poco más. sí, muchísimas gracias. Ute, Debbie, Judith, Rocío, Gloria, Lorena, Luz, Carpio, Jesús, Amparo, Ángela, Elías, Angie, Debbie, Esther, Lorena, Gilma, Rosa, María Antón, Marisela, Luisa Soria, Belén, Begoña, Lorenzo Mestre, Lorena Mariel, Gilma, bueno, igual repito, pero Dolors també, Merche Bilbao, Judith, no, ya yo creo que Jesús Manuel, no sé si lo he dicho, y mira, Raquel, Vicente Mayorga, y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. El Elías está siempre en la primera butaca. Muchísimas gracias. Y ahí está también el Da. Y Tania, Debbie, Lorena. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y nos vemos la próxima semana con la tercera parte. El miércoles que viene, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Chao. Adiós.